Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a validar el uso de la función contar, contará, contar punto blanco, contar punto sí punto conjunto, sumar punto sí y contar punto sí. Antes de continuar con nuestro ejercicio, vamos a cambiar de apariencia nuestra tabla. Elegimos el rango de A10 hasta H10 y desde la cinta inicio en el apartado fuente buscamos color de relleno. A continuación vamos a seleccionar de tarea 1 hasta tarea 5 y desde la cinta inicio en el apartado alineación buscamos orientación, en este caso ángulo ascendente. La celda H10 tendrá una modificación y solo vamos a dejar la palabra total. Después, desde la cinta inicio en el apartado alineación, nos aseguramos de tener activa alinear en la parte inferior y también alinear a la derecha. Ahora vamos a seleccionar de A10 hasta B10 y en la cinta inicio en el apartado alineación buscamos combinar y centrar. Nos aseguramos que esté activo centrar y alinear en el medio. Vamos a combinar y centrar las celdas de A11 hasta B11 en la cinta inicio, apartado alineación, combinar y centrar. Lo hacemos con el resto de las celdas donde tenemos el nombre de cada uno de los estudiantes. Después vamos a alinearlos a la izquierda. Para esto seleccionamos de A11 hasta A16 y buscamos alinear a la izquierda. Vamos a iniciar con nuestro ejercicio y vamos a darle respuesta a estas 4 preguntas y también a este enunciado. Dice: total de alumnos en la lista de asistencia. Podemos contarlos de la siguiente manera. Podemos contarlos desde lo que es el nombre del alumno y también cuando tengamos el total de tareas. Vamos a analizarlo. En principio vamos a analizar qué función podemos utilizar para contar cuántas tareas ha entregado por alumno. Entonces podemos recordar que vamos a utilizar la función contar.si. Validemos el enunciado de contar.si y nos dice que permite calcular cuántas veces se repite un dato cumpliendo cierta condición. Es decir, quiero que me diga Excel cuántas veces se repite la palabra sí para que a mí me indique que esas son las opciones de tareas entregadas. El rango va a ser de C11 hasta G11. Me pide un rango, después un criterio y el criterio va a ser la palabra sí. Recuerden que eso lo encontramos en la sintaxis. Damos un enter y por eso puedo validar que es un 5 porque tenemos 5 veces la palabra sí en ese rango de celdas. Vamos a copiarla al resto de las celdas y podemos apreciar que ya tenemos el total de tareas entregadas por cada uno de los estudiantes. Ahora vamos a darle respuesta a esto, total de alumnos en la lista de asistencia. Antes de continuar, vamos a seleccionar las celdas y vamos a combinar y centrar. Ahora sí, vamos a aplicar una de las funciones. ¿Cuál será? Vamos a empezar con la función de contar. Dice el enunciado que la función contar hace un recuento de las celdas que contengan números. Entonces, vamos a ponerle signo de igual, contar, abrimos paréntesis y obviamente las celdas que contienen números sería en donde obtuvimos el total de tareas. Me pide los valores. Los valores se encuentran de H11 hasta H16. Eso es lo único que me pide la sintaxis de la función
contar. Vamos a darle un enter. Y efectivamente me dice que cuenta 6 valores numéricos en ese rango de celdas. Vamos a hacer una modificación. Ahora, en vez de que tenga el número 5, lo vamos a escribir 5. Obviamente, vean cómo se modifica el valor a número 5, porque ya encontró solamente 5 valores numéricos. Aquí le vamos a colocar 3, 4, 3, 3, 4. Como pueden observar, la función contar, lo podemos apreciar aquí en la barra de fórmulas, cuenta valores numéricos. Vamos a hacer ahora el uso de la función contará. Vamos a agregarle aquí una A para que diga contará, y quiero que cuente lo que encuentre de H11 hasta H16. Vamos a validar qué dice el enunciado. Dice contará da como resultado la cantidad de celdas que contengan un valor, ya sea numérico o no numérico. Vamos a validar y efectivamente podemos apreciar que hace un conteo de esos valores no numéricos. Me manda un número 6. Vamos a cambiarlo como estaba. ¿Recuerdan la función que utilizamos? Signo de igual, contar.sí, y que me cuente desde la tarea 1 hasta la tarea 5. Me falta algo en la sintaxis. Lo podemos recordar que si nosotros cometemos un error, Excel nos hace un recordatorio. En este ejemplo dice, ha introducido muy pocos argumentos para esta función. Quiere decir que la sintaxis me indica que necesita otro elemento. ¿Cuál es? Después del rango me dice que coloque una coma y le indique qué es lo que quiero contar. En este caso se llama criterio y quiero que cuente la palabra sí. Damos un enter, aparece un 5 y podemos observar que el total de alumnos en la lista de asistencia sigue apareciendo el valor número 6. Recuerden, el concepto de la función contará cuenta valores numéricos y no numéricos. Se podrían preguntar entonces cuál utilizar y en dónde. Bueno, pues entonces la función de contar la podríamos utilizar cuando cuente solo valores numéricos. Y si yo quiero contar los alumnos en mi lista de asistencia mediante su nombre, entonces voy a utilizar la función contará. Para que quede más claro, aquí contará, no voy a utilizar este rango, sino el rango de alumnos, es decir, de A11 hasta A16. Damos un enter y podemos apreciar que sale el número 6. Muy bien, vamos a continuar. Ahora me dice, me hace una pregunta. ¿Cuántos alumnos entregaron la tarea número 5? Creo que ya sabes cómo darle solución y quedaría de la siguiente manera. Signo de igual. ¿Por qué contar.sí? Porque vamos a contar a aquellos que me hayan entregado dicha tarea. La sintaxis de la función contar.sí me dice que especifique un rango. ¿Cuál rango? El de la tarea número 5. Es decir, de G11 hasta G16. Coma, ¿qué quiero que cuente? La palabra sí en este ejercicio. Vamos a dar un enter y sin problema puedo decir que solo 4 estudiantes me entregaron la tarea número 5. Vamos a validarlo. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Como comentario, aquellos espacios en blanco son alumnos que no asistieron a la clase. Por lo tanto, no les coloqué la palabra no ni la palabra sí. Vámonos con la pregunta número 2. ¿Cuántas tareas debo revisar en total de quienes entregaron más de 3 tareas? Eso está interesante porque debo sumar
con algún criterio. Por eso voy a utilizar la función sumar.si. Voy a cometer un error de no colocar el signo de igual. Y cuando abrimos paréntesis, pueden observar que nunca me va a aparecer la llamada sintaxis. Esto es porque Excel está tomando como letras, como palabras solamente. Entonces, debemos iniciar con un signo de igual. La función que voy a utilizar, en este caso sumar, con un criterio. Y la sintaxis me dice, ¿qué quieres que sume? ¿En dónde quieres que sume primeramente? Vamos a decirle que sume de H11 hasta H16. Coma. ¿Qué quiero que sume? Entre comillas, el criterio, que en este caso es suma todo lo que sea mayor a 3. Cuando es el mismo rango en donde yo quiero que haga la operación, simplemente cierro el paréntesis. Damos un Enter y por eso me sale un 13. Vamos a validar. Todos los mayores a 3 los va a sumar. 4 más 4, 8. Más 5, 13. Podemos apreciar en esta pequeña base de datos que es correcto el uso de mi función. La pregunta número 3 dice así: ¿cuántos alumnos entregaron todas las tareas? ¿Qué te imaginas? ¿En qué función nos vamos a apoyar? Bien, pues quiero que cuente con un criterio, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que va a contar en diferentes columnas. Por lo tanto, ahora le toca su turno a la función contar.si.conjunto. ¿Por qué? Porque me pide un rango en donde voy a contar. Mi primer rango es la tarea 1, en este caso C11 hasta C16, coma. ¿Qué quiero que cuente en ese rango? La palabra sí. Coma. En mi segundo rango, ¿qué quiero que cuente? Pues nuevamente la palabra sí. Coma. ¿Habrá un rango más? Efectivamente, el de la tarea 3. ¿Qué quiero que cuente? La palabra sí. Coma. La tarea 4 tiene un rango F11 hasta F16. ¿Qué quiero que busque en ese rango? La palabra sí. Y último rango, tarea 5. ¿Qué quiero que busque? La palabra sí. Entonces vean para qué se utiliza la función contar.si.conjunto. Para que cuente, pero en diferentes rangos, algo similar. Damos un Enter. ¿Cuántos alumnos entregaron todas las tareas? Me sale un número 1. Vamos a validar. Katia Guadalupe falló, por lo tanto no la está contabilizando. Alejandra falló, por lo tanto no la contabiliza. Lo mismo que Gisela, Teresa, Aima y Jessica. Y podemos ver a Astrid que tiene en todos los rangos que yo le mostré la palabra sí. Por lo tanto la respuesta es 1. Leamos el concepto de contar.si.conjunto, donde dice que consiste en aplicar criterios a las celdas de varios rangos con objeto de contar el número de veces que se cumplen todos los criterios. ¿Cuántas tareas no fueron entregadas porque el alumno faltó a clases? Vamos a ver qué dice el concepto de contar.blanco. Permite contar aquellas celdas que están vacías. Entonces, contar.blanco, y la sintaxis de contar.blanco me indica que solamente plasme el rango en donde yo deseo validar que existe una celda vacía.
En este caso sale un número 3 porque aquí están las 3 que lo interpreto como que el alumno faltó a esa sesión. Espero te haya gustado este ejercicio. Hasta la próxima.